en Hechos 2, capítulo 2, la palabra del Señor nos habla así. Tienen sus Biblias, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, que fue lo que les expliqué. Pentecostés significa 50 días. Estaban todos reunidos juntos. ¿Quién? Los apóstoles, aquellas personas que el Señor les dijo que se reunieran. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Padre, te doy gracias por tu palabra en este día, Señor. Alabo y bendigo tu nombre. En estos momentos, Espíritu Santo, yo te ruego, yo te pido que seas tú con amor, con ternura, Señor, toque los corazones, les abras el entendimiento para que entiendan este día el mensaje, Padre. En el nombre de Jesús, Yeshua. Amén y amén. Tome sus lugares, hermanos. Bien, en este día les dije que hablamos Pentecostés. Pentecostés en hebreo significa Shavuot, que significa semanas. Shavua significa semana. Y de ahí viene la palabra. El Señor le dijo al pueblo de Israel que después de la resurrección, de la muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad?, se contaran 7 semanas. 7 por 7 son 49. Ese conteo se le llama el conteo del Omer. El Omer significa una medida. Entonces dice que cada día deberían de estar contando ese día hasta que llegase el número 50. El número 50 es Pentecostés, viene de la palabra griega que significa 50. Shavua viene del hebreo que significa semanas. Y el número 50 es cuando el pueblo de Israel recogía su cosecha, recogía la cosecha por la cual el Señor les daba. Y claro, pues al recibir la cosecha, ¿quién no se pone contento? ¿Cuántos se ponen contentos cuando reciben un cheque de su trabajo? Hermano Miguel se pone contento cuando dice que le dan un cheque doble, ¿verdad? Gloria a Dios. Ve, todos nos ponemos contentos. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo una cosecha. Nosotros en estos días que vivimos no somos un pueblo agrícola. No somos un pueblo que recoge este maíz o que recoge este trigo. Somos un pueblo, ¿verdad?, que trabajamos. Nuestro trabajo, recogemos nuestro dinero, nuestra bendición de lo que trabajamos. Bien, entonces cada semana nosotros recogemos. Pero el que es un trabajador del campo, pues tiene que esperarse cuando siembra la semilla a recoger la semilla, 150 días o 2 meses para recoger. Cuando recoge la semilla, yo recuerdo que mi papá se ponía muy contento, porque recogía bastante maíz, frijol, trigo, lo que recogiera. Al final de la cosecha, mis padres se ponían muy contentos porque recibían para comer. Y recuerde, solamente cada cierto tiempo podían comer. Entonces, se ponían contentos. El pueblo de Israel hacía lo mismo. Cuando recibía la cosecha, se ponían contentos y hacían una gran fiesta en ese día, ¿verdad?, cuando recibían esa ofrenda. Y gracias, cuando recibían ofrenda, ¿sabe lo que hacían ellos? Lo que hacían ellos es iban delante de Dios y presentaban una ofrenda a Dios, una ofrenda voluntaria, una ofrenda de su corazón. La presentaban dándole gracias a Dios por la cosecha que habían recibido. Recuerdo todavía yo que mis padres, cuando yo era niño, a la iglesia tradicional católica, recuerdo que llevaban el maíz, que le llamaban el diezmo, después de recibir la cosecha. Ahí iban con los burritos, yo me acuerdo, y los caballos cargados con el maíz, a dárselo a la iglesia en aquel tiempo. Por tanto, el corazón se hizo duro aún en estos tiempos que vivimos. No importa que seas católico, no importa que seas protestante, no importa que seas cristiano, la gente se ha vuelto dura en darle a Dios en su corazón, ¿verdad? Pero todo esto lo estoy explicando para que sepa más o menos lo que es Pentecostés. Se trata sobre la cosecha. Y ahora, lo más importante que se celebra Pentecostés cada año, se le da gracias al Señor, ya no tanto por una cosecha física de granos, sino por una cosecha espiritual, una cosecha de almas. Entonces el Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 1, versículo 4, el Señor le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la palabra del Señor, que esperasen hasta que viniese el Espíritu Santo, el cual les dijo: oísteis de mí. O sea, Jesús ya le había dicho a sus discípulos que un día vendría el Espíritu Santo sobre ellos, que ya estaba allí, pero un día vendría una doble porción, vendría una manifestación
sobre aquellos discípulos que le seguían al Señor Jesucristo. Dado el caso que el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, el Padre que viene siendo el Espíritu Santo. Entonces dice Hechos capítulo 2, el versículo que leímos, que cuando llegó ese día de Pentecostés, estaban todos reunidos unánimes juntos. Qué hermoso, ¿verdad? Que estaban reunidos, así como estamos reunidos aquí en este día usted y yo para recibir de la palabra del Señor. Y dice que cuando estaban reunidos, dice cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, cuando llegó el número 50, el día de la fiesta, el día de darle gracias a Dios, el día en que toda la gente traía el grano, ¿verdad?, a Dios para darle gracias. Se hacía una fiesta en Jerusalén grandemente. Y entonces cuando llegó ese día, el día de Pentecostés, dice que estaban todos reunidos juntos cuando vino el Espíritu Santo sobre todos aquellos 120 que estaban reunidos. Usted se puede imaginar. Gracias al Señor. Y de eso se trata esta semana, que usted conmemore, usted recuerde que el Espíritu Santo vino hace 2000 años aproximadamente, porque fue más o menos en el año 33 de la era de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 personas, porque recuerde que nuestro Señor Jesucristo terminó su ministerio a los 33 años. Entonces a los 33 años terminó su ministerio. Entonces porque dijo consumado es, ya no vamos a entrar en lo que es la muerte y resurrección de Jesucristo, sino que más o menos en ese tiempo fue cuando llegó. Entonces hace aproximadamente para el año 33 serían 2000 años, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo vino, dio su vida y vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Eso fue profetizado en Joel capítulo 2 y versículo 28, donde dijo el Señor: y en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Se fija qué hermoso? En los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. La iglesia necesita el Espíritu para vivir, hermanos. Necesitamos el Espíritu para vencer. Necesitamos el Espíritu para vencer los problemas, para vencer las enfermedades, para que tu hogar te vaya bien. En Juan capítulo 16 y versículo 7, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos estas palabras: les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo no me fuera, dice, el Consolador no vendría. Mas si me fuera, dice, los enviaré a vosotros. Qué lindo es el Señor, que no nos deja solos. Se fija, Él se fue, pero no nos dejó solos. Dijo: mandaré el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Cuánto necesitan consuelo muchas veces cuando están en su casa enfermos? Yo necesito consuelo cuando pasamos por problemas, por necesidades, por tribulación, por angustias. ¿Cuántos han pasado? El salmista David ha pasado por eso. En el Salmo capítulo 6, el salmista David, si usted lo lee, él pasó por muchos problemas. Es más, dice que lloraba de noche en su casa y regaba su cama con sus lágrimas. Pero dice al final del Salmo 6, dice: el Señor escuchó mi oración y me sanó. ¿Cuántos han estado enfermos que Dios los ha sanado? Dale gracias al Señor. Por eso mandó su Espíritu, para que usted tenga su fuerza, para que usted siga adelante, para que usted le siga sirviendo al Señor Jesucristo. Y de eso se trata, dale gracias al Señor. El Señor mandó de su Espíritu sobre la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo del Señor dice que vino sobre aquellos 120 personas. Pero Pentecostés o Shavuot, que significa la fiesta de Pentecostés, no comenzó el día de Pentecostés como muchas personas piensan que comenzó el Pentecostés allí. No, mis hermanos, el Pentecostés o fiesta Shavuot comenzó en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, como a los 3 meses, en el tercer día del tercer mes, dice que se reunieron en el monte ¿cómo le dije? Sinaí. Se reunieron allí todos juntos. Recuerde que Moisés era el pastor de aquel rebaño. Moisés era el pastor, como se dice, de todo aquel rebaño del pueblo de Israel. Y Dios se le presenta a Moisés y le dice estas palabras: Moisés, voy a bajarme y voy a presentarme ante el pueblo, porque vamos a hacer, como quien dice, es como si fuera una boda, ¿me entiende? Como si fuera una boda. Dios el Padre, el pueblo de Israel, el rebaño. Vamos a hacer un matrimonio. Y ¿sabes qué, Moisés? Tú vas a ser testigo de este matrimonio. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Fíjese lo que Dios ama a su pueblo, al mundo. Quiere estar junto, quiere, así como un esposo, una esposa están juntos, están unidos, tienen relaciones, tienen relación íntima. Así Dios quiere tener relación contigo y conmigo. Amén, qué lindo, pero te toca a ti dar tu parte para tener esa relación con Dios, esa relación que te llene, esa relación tú y Dios solamente. Bien, entonces Pentecostés dice que después de 3 meses que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice que Moisés le habló con Dios y Dios habló con Moisés y le dijo: ve y dile al pueblo que se santifique por 2 días santificado, y en el tercero venga y se presente delante
de mí, ¿verdad? Entonces, qué viene sucediendo? Eso que Dios sabía que Él iba a venir. ¿Y dónde se iba a manifestar? En el monte Sinaí. En ese lugar se iba a manifestar. Pero ¿qué es lo que pide Dios para que tú seas bendecido? Para que tú sientas la presencia del Señor. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Una cosa pide de nosotros Dios, es que nos santifiquemos. Una cosa de Dios pide de nosotros, que nos limpiemos. Físicamente el pueblo de Israel en aquel tiempo dice que fue y se lavó, fue y se bañó, limpiecito. O sea, eso simbolizaba la pureza, la limpieza. Pero ¿sabe qué? Antes de presentarse delante de Dios, Dios les dijo que no tengan relaciones ni con sus esposas, que nadie, que se guarden. Guárdense, límpiense, lávense, santifíquense, prepárense. Y en forma simbólicamente dice: pónganse una túnica blanca. Y todos ellos, el pueblo de Israel, se vistió con una túnica blanca. Imagínense la novia. ¿Ya se la imaginó? Todo el pueblo de Israel vestido de blanco. Imagínense la novia vestida de blanco para llegar al altar con su esposo, con su novio. Wow, qué hermoso, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucedió, le dijo: dile al pueblo que se prepare. Y sí, el pueblo obedeció, se preparó. Y dice que dice que entonces, como al tercer día, dice que entonces el pueblo, imagínense, venía al monte, ¿verdad? Sinaí, cuando dice que entonces empezó a bajar una nube espesa. Esa nube espesa significa la presencia del Señor. En hebreo significa Shekinah, que significa la presencia tangible de Dios. Entonces dice que cuando bajaba la presencia del Señor, dice que se empezó a oír truenos, al pasito relámpagos, ¿verdad? La voz del Señor de nuestro Dios, dice que su voz sonaba como un chofar. ¿Cuántos han escuchado el chofar sonar? Dice que sonaba como voz de chofar. Entonces dice que la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dice que el pueblo, cuando oyó esto, dice que tuvo miedo, ¿verdad? De acercarse a Dios y que Dios hablara con ellos, porque cuando la voz empezó a hablar Dios, y se tuvieron miedo. Entonces le dijeron a Moisés: ¿sabes qué? Tenemos miedo, se me hace que vamos a morir. De allí la voz de Dios, y le dijo: no, ¿sabes qué, Moisés? Mejor tú sé el mediador, tú y nosotros, tú sé el mediador entre nosotros y Dios. ¿Qué te parece? Y Moisés pues accedió y fue a Dios y le dijo: pues el pueblo tiene miedo a escucharte por esto y por esto, pero yo te pido que dice que sea yo el mediador. Y Dios, ¿verdad?, accedió. Y fue cuando subió Moisés, ¿verdad?, y recogió las tablas, ¿verdad?, para la boda, y le dio los 10 mandamientos, ¿verdad?, para que lo siguieran. Entonces se verá cómo Dios quiere que usted sea como su novia, ¿ok? Yo y usted somos como aquella novia. Yo y usted, para recibir la presencia del Señor, mira, muchas personas anhelan que Dios se manifieste en sus vidas. Muchos esperan que Dios se manifieste en sus vidas. Pero ¿cómo se va a manifestar Dios en sus vidas si vivimos en pecado, si vivimos en amargura, si vivimos en odio, si vivimos en resentimiento, si hablamos de los demás? Dios no se va a manifestar. Dios se manifestó al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel al principio, aunque después desobedeció, se manifestó a él porque él obedeció. Él fue por 2 días, se purificó, se limpió, se puso las vestiduras blancas, se presentó delante de Dios como la novia que se iba a casar con el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, aunque en ese momento, cuando Dios le dijo: bueno, pues aquí están los mandamientos, diles que si están dispuestos a obedecer todo lo que yo les mande. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Sí, obedecemos. ¿Sabe una cosa? Todavía ni escuchaban los 10 mandamientos cuando dijeron: sí, obedeceremos. Ni siquiera escuchaban. O sea, la fe que tenían aún en Dios, tenían esa fe grande que dijeron: sí, vamos a hacer todo lo que Dios nos mande. Ellos. Y así muchas veces nosotros, como cuando tú y yo aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, decimos: sí, Señor, yo hago todo lo que tú me mandes, yo obedezco, yo hago todo. Y a las primeras de cambio muchas veces nos hacemos para atrás. Muchas veces nosotros no somos nada diferente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel desobedeció, muchas veces nosotros también desobedecemos. Pero sabe, Dios es un Dios de oportunidades. Amén. ¿Y sabe por qué vino el día de Pentecostés? Por causa de que el pueblo de Israel le falló. Porque el caso de que el pueblo de Israel no fue luz para las naciones. Y Dios no escogió otro pueblo. Simplemente Él dice, Jeremías capítulo 33, parece que si no estoy equivocado, dice: este es el pacto que haré con la casa de Judá y con la casa de Israel después de aquellos días.
¿Cuándo? Después de que el pueblo de Israel le falló, que le tomó como su esposa, le dijo: ustedes van a ser mi especial tesoro, yo voy a ser como su esposo, yo voy a cuidar de ustedes. El pueblo de Israel le falló. Ustedes saben cómo, no vamos a meter en detalles. Empezaron a adorar al becerro de oro, empezaron a hacer orgías. Dios le dolió en su corazón. Imagínese que usted se está casando con su novia y que al primera de cambio se vaya con otro. ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo se sintió Dios? Pero aún Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántas veces le ha fallado usted a Dios? Muchas. ¿Cuántas veces Dios le ha dado oportunidades? Muchas. Por eso dice Isaías 45, 22, dice: mirad a mí, ser sabios todos los términos de la tierra, que yo soy Dios. Dios es Dios para salvarlo. Dios es Dios para darle oportunidad. ¿Y sabe por qué Dios le dio al pueblo de Israel y al mundo entero otra oportunidad? Por eso vino un segundo Pentecostés. Porque el primer Pentecostés el Señor escribió su palabra en las tablas de piedra. 2 tablas de piedra las escribió allí. ¿Por qué 2 tablas de piedra? Porque para hacer un matrimonio se necesitaban 2 testigos mínimo, ¿verdad? Para oficiar un matrimonio. Y por eso Dios escogió las primeras piedras. Las primeras 5 mandamientos es la relación que tú y yo debemos de tener con Dios. Los otros 5 mandamientos es la relación que tú debes de tener con tu prójimo. Entonces Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios amoroso. Entonces Dios es un Dios de segundas oportunidades. Por eso el Señor vino un segundo Pentecostés. Pero el Señor dijo que en ese segundo Pentecostés ya no iba a escribir la palabra del Señor en una tabla de piedra, sino ahora iba a escribir su palabra en su corazón de usted, a través del Espíritu Santo. Y por eso vino el Espíritu Santo. Y por eso dice que estaban todos celebrando esta fiesta, cuando de repente vino el Espíritu Santo sobre todas aquellas personas. ¿Cuándo están entendiendo? Gloria sea al Señor por ello. Quiero hablar así para que me entienda, para que sepa por qué el tema de este día es Pentecostés. Una segunda oportunidad para ti, para el pueblo de Israel, una segunda oportunidad. Para todos aquellos que le sirven y le han fallado como el pueblo de Israel, una segunda oportunidad. Y en este día yo te digo: no desperdicies tu segunda oportunidad. Si eres un hijo de Dios, ¿verdad? No desperdicies. Si todavía no lo eres, hazte un hijo de Dios. Dice 1 Juan 1:11, dice: a los suyos vino, a los de su oficio vino. Escribas, fariseos, saduceos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, aquellos que creen, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay más privilegio más grande que ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios, porque vamos a ser herederos, y no solamente herederos, coherederos con Jesús, con Cristo Jesús, cuando Él venga por nosotros. Había un hombre que se llamaba Abraham. Dice que cuando Abraham vino aquí dijo que él amaba a Dios con todo su corazón, y él obedecía la palabra del Señor. Entonces, una forma de mostrarle que amamos a Dios es cuando lo obedecemos. El pueblo de Israel, Dios le dio los preceptos. Le dijo: mira, tú vas a ser mi especial tesoro si guardas mi palabra, si guardas mis mandamientos. Tú vas a ser mi especial tesoro, tú vas a ser como mi esposa. No lo hizo. Ahora vino el día de Pentecostés, una segunda oportunidad para el mundo entero. Y ahora todo aquel que le reciba al Señor dice: tú vas a ser mi especial tesoro si obedeces mis mandamientos. Quiero decirle una cosa: que los mandamientos nunca han sido para salvación. Los mandamientos no se guardan para salvación, sino para vivir para Yahweh. Así como el esposo pone reglas en su casa, sus hijos tienen que vivir por esas reglas. Vivimos bajo reglas. Si rompes una de esas reglas de los mandamientos, porque nadie es perfecto, dice 1 de Juan 1:9, que si tú confías tu pecado, ¿qué es tu pecado? Donde cuando tú le fallas a Dios, dice que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Te fijas? O sea, pero el Señor te da su palabra para que la guardes. La palabra, los mandamientos, las instrucciones, ¿qué nos hacen esas? Nos hacen mejores hijos de Dios. Como novia de Cristo que somos nosotros, nos hace mejor novia, preparadas para la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesús viene pronto por una iglesia preparada. La iglesia tiene que estar purificada para eso. Aquellos 120 personas que estaban en el aposento alto, que eran los discípulos con María Magdalena y todos los que creían, eran 120 personas que estaban reunidos unánimes juntos. Cuando el Señor les dio la orden, ellos, ¿qué hicieron ellos? Se purificaron, se santificaron, se prepararon día con día. Día con día se santificaron para Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo bajó sobre el monte Sinaí, el pueblo de Israel estaba preparado, limpio, purificado, su corazón limpio, para que la Shekinah, la presencia de Dios, viniera y fueran llenos. En el día del Pentecostés, aquellos 120 estaban llenos, estaban purificados, estaban limpios, su corazón estaba 100% delante de Dios, esperando la venida de lo que el Señor Jesucristo les había prometido. Cuando llegó ese día, dice que entonces vino el Señor, vino como un estruendo fuerte
fuerte, como un viento recio que soplaba. Ve, en el monte Sinaí se manifestó una nube espesa, porque la nube espesa es la presencia del Señor. Acá el Señor se manifiesta de diferentes formas, de diferentes maneras. Acá se manifestó por medio del Espíritu Santo como un viento recio que soplaba. La palabra viento en hebreo significa ruach. El viento es el que te da vida, el que te da aliento, el que te da tu espíritu, el que tú inhalas y que tú sales para afuera. Además de eso es Dios mismo dentro de ti. Por eso dice que Él habita dentro de ti y te da una nueva unción de su presencia. Aquellos 120 dice que fueron llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, y dice que todos empezaron a hablar en lenguas. Y todos empezaron a hablar en lenguas, y todos los que los oían alrededor, había de diferentes personajes, porque el pueblo de Israel ya había sido esparcido por el mundo entero. Ya había judíos por donde quiera, de las tribus de Israel ya había por donde quiera que habían aprendido otros idiomas, ya habían olvidado su idioma original. Entonces cuando los 120 empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a hablar en los idiomas de todas las personas que había todo a su alrededor. Esos eran los idiomas, son las lenguas a las cuales se refiere aquí. Y dice que todos se maravillaban viendo, diciendo: wow, estos están hablando en nuestra propia lengua, pero nos están dando un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? El Mesorá, evangelio, el evangelio nuevo que el Señor le estaba dando, una nueva esperanza, una nueva oportunidad. El pueblo de Israel la primera la desperdició, no obedeció, y vino una segunda oportunidad el día de Pentecostés, que significa el pacto renovado, o como nosotros le conocemos, Nuevo Testamento en estos días. Entonces Dios le dio al pueblo de Israel los mandamientos para que los siguieran. Mire lo que dice Génesis 26:5. Dice: por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos. Se fija, como hijos de Dios, Dios nos ha dado sus mandamientos, sus preceptos, para que los recibamos. Cuando vino el día del Pentecostés, primer Pentecostés en el monte Sinaí, al pueblo de Israel Dios le dio mandamientos, le dio preceptos. Ahora, no piense que toda aquella persona que tiene una relación con Dios tiene que obedecer los preceptos de Dios. Antes de que Dios mandara los 10 mandamientos, ya existían los 7 mandamientos que se conocen como los mandamientos de las naciones, donde Adán le dio los mandamientos a Noé, y Noé los obedeció, y Abraham los aprendió, y Abraham los practicaba. Esos 7 mandamientos están en el Midrash. Midrash significa escudriñar, buscar, y es lo que hay por información hay de lo que ya está escrito en la Biblia, aún de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo? Dios le dio a aquel pueblo unos mandamientos, unos preceptos, y luego vinieron los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Cuando Dios quiere tener una relación contigo, te pone bajo mandamientos, pero no para salvación, porque no te puedes salvar por ellos. Porque quien pone mandamientos en su casa, instrucciones, sus hijos no las rompen. Usted pone los mandamientos en su casa, instrucciones, sus hijos las rompen. ¿Usted va a colgar a sus hijos porque los rompen? No, usted les da una oportunidad, otra oportunidad de que ellos aprendan. Amén. Ahora, ¿tú quieres que Dios tenga compasión contigo? Sí, ten compasión con tus hijos, ten compasión con las demás personas. Amén. Entonces, Abraham era un hombre que dijo que él escuchó la voz de Dios. El Shema en hebreo significa escucha. Y dice que él guardó sus preceptos. ¿Cuáles preceptos? Si todavía no había mandamientos. No estaban los 10 mandamientos, pero ya estaban los 7 preceptos de las naciones que el pueblo de Israel guardaba. Abraham guardó sus mandamientos y sus preceptos. Entonces, por eso ya les dije que Jesús les dijo en Yeshua que Él vino, que les dijo que se fueran al aposento alto y que allí esperasen hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Hay que tener paciencia, hermanos. Si tú estás pidiendo que el Espíritu Santo venga sobre ti, Él va a venir. Si tú estás pidiendo sabiduría, ciencia. Yo en esta cuarentena yo le oraba a Dios que los 9 dones del Señor se manifiesten en ustedes. Que los 9 dones de Dios se manifiesten en ustedes. Pero ustedes tienen que purificarse. No me toca a mí. Yo puedo estar orando y orando, pero si tu corazón no está limpio con Dios, no se van a manifestar. Si tu corazón no se prepara para Dios, no va a venir la presencia del Señor sobre tu vida. Aunque tú creas en Dios, aunque leas la Biblia y todo, pero si tú no te purificas como el pueblo de Israel, como aquellos 120, para que la presencia del Señor bajara, no va a pasar nada. La iglesia dice, pero ¿por qué no se manifiestan los dones en la iglesia? No se manifiestan porque no hay santidad. ¿Me entiende? El pueblo de Israel se santificó bajo la presencia del Señor. Los discípulos se santificaron, obedecieron al Señor, fueron al aposento alto, y vino el Espíritu Santo sobre aquellos 120. ¿Y por qué Pentecostés significa cosecha? Porque aún Pedro, después de que vino el Espíritu Santo, ¿cuántas almas cosechó? Primer mensaje,
Segundo mensaje, 5,000. Por eso es Pentecostés. Pentecostés a través de estos 2000 años, hermanos, es sobre la cosecha. En Juan 4:35 Jesús dijo: alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos, ya están listos para cegarlos. El mundo entero está listo para cosechar, pero tú tienes que llevarles el mensaje de cosecha, el mensaje de esperanza. Tú tienes que empezar a agarrar tu hoz. ¿Cuántos saben lo que es una hoz? ¿Verdad? Para cosechar. Tú y yo tenemos que agarrar esa hoz y cosechar. El Señor nos dio en Efesios capítulo 6 y versículo 10, dice que todos ustedes se fortalezcan en el Señor. Pero una vez que se fortalezcan en el Señor, dice: pónganse la armadura de Dios. Los cristianos muchas veces decimos: yo tengo la armadura de Dios para prepararme para ir a cosechar, tengo todo. Pero déjame decirte una cosa: ¿qué es tener la armadura de Dios? No es solamente decir yo me pongo la armadura de Dios. Alguien dice: yo me pongo el calzado. El calzado representa los que llevan las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? En Isaías 52 algo ahí dice: cuán hermosos son los pies de los que llevan la paz del evangelio, de los que traen nuevas de gran gozo, del que dice a Sión, que es Jerusalén, dice: tu Dios reina. Ahora, ¿cómo yo sé que tengo la armadura de Dios puesta? Simplemente, tú tienes los pies, tú tienes te pones el calzado del calzado que es parte de la armadura. ¿Cómo te das cuenta que tú la tienes? Cuando tú sales a predicar. Si tú no sales a predicar, tú no tienes la armadura de Dios. ¿Ok? ¿Cuántos dicen: yo tengo la coraza de justicia? Amén. Si tú no eres un cristiano justo, tú no tienes la coraza de justicia. ¿Cuántos dicen: yo tengo la espada del Espíritu? Si tú no lees la palabra y no la usas, tú no tienes la espada del Espíritu. ¿Cuántos dicen que yo tengo fe? El escudo de la fe. Dicen: yo tengo el escudo de la fe. Pero tú huyes cuando ves al enemigo venir. No resistes, no peleas. Tú no tienes el escudo de la fe. ¿Me entiendes? Muchos dicen: yo tengo el yelmo de la salvación, o sea, la protección, yo la tengo puesta. Sí, pero si tus pensamientos divagan en cosas mundanas y más mundanas, y desastre y odio y coraje, tú no tienes el yelmo de la salvación. ¿Se fija? O sea, la armadura de Yahweh es vivir lo que significa cada parte de la armadura. Entonces, así es como nos purificamos para que la presencia del Señor se manifieste. Los 9 dones se manifiestan cuando tú y yo buscamos la presencia del Señor, no solamente aquí en la iglesia, sino en nuestra casa. Amén. Yo oro para que haya dones. Yo oro por la iglesia Shaddai, oro por las familias de Shaddai. Todos los días oro por ustedes para que se manifiesten los dones. Pero no le toca ni siquiera a Dios ni a mí que tú recibas. Tú recibes cuando tú te purificas, como el pueblo de Israel se purificó por 2 días. En el tercero se presentó con un corazón limpio y la presencia bajó. Los apóstoles en el aposento alto, 120 estaban reunidos allí, estaban celebrando una fiesta. Y cuando estaban celebrando la fiesta, vino el Espíritu Santo en ese día que simbolizaba la cosecha del grano, del trigo. Al mismo tiempo Él iba a cosechar los primeros 120. En ese tiempo se agarraba una gavilla, es un manojo, y delante de Dios, ¿verdad?, se mecía la gavilla, dándole gracias al Señor. Gracias, Señor, por esta gavilla. Y la mecían dándole gracias al Señor. Esa gavilla representaba toda la bendición de la cosecha que había hecho. Pues ¿qué crees? Aquellos 120 representan esa gavilla. Esos 120 son esa gavilla mecida delante de Dios, que esa gavilla representa toda la cosecha a través de estos 2000 años. Y tú y yo somos parte de esa cosecha. ¿No estás contento con el Señor? Dale una pausa al Señor, hermanos. En esa fiesta dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 16 y versículo 10. Ya se me está acabando el tiempo, pero no me lo voy a dar el versículo, no lo voy a leer para no gastar más tiempo. Dice que allí en la fiesta que se hacía cada año se traía una ofrenda especial delante de Dios, representando toda la ofrenda que se hacía.
Como hijos de Dios le damos gracias al Señor todos los días por los alimentos, le damos gracias a Dios por la cosecha, por el cheque que recibimos, todos los días le damos. Pero una vez al año el pueblo de Dios, en memoria de tu misma vida espiritual, en memoria de toda la bendición durante el año, tú debes de traer una ofrenda especial el día de Pentecostés, dándole gracias al Señor. No que la ofrenda lo haga más especial que otras ofrendas, pero esa ofrenda representa la bendición de toda tu cosecha durante todo el año. El día de Pentecostés, para que usted sepa más o menos, cayó en viernes, fue el viernes y parte del sábado. Y hay otros que porque es sobre el conteo del Omer, que ya le dije al principio, se cuentan 50 días y cae ese día. La mayoría lo celebró el viernes y el sábado, lo celebramos, y muchos lo celebraron el sábado y hoy domingo. Lo que importa es, lo más importante, que tú eres esa cosecha de almas, que esa cosecha, que tu vida es cosechada para el reino de los cielos, tu Espíritu Santo. Entonces ahí lo habla en Deuteronomio 16, 19. El pueblo de Israel aceptaba los preceptos de Dios. Nosotros, cuando aceptamos a Jesús, aceptamos sus preceptos, aceptamos serle fieles, así como la novia acepta serle fiel a su esposo y viceversa. Y cuando no se es fiel uno al otro, se rompe ese matrimonio. Así como la novia, cuando lee el compromiso, en hebreo significa que tú vas, el pueblo decía sí, yo lo acepto. El pueblo de Israel se acercó, se leyeron los 10 mandamientos y dijeron, yes, I do. Sí, lo aceptamos, sí lo hacemos. Y cuando tú vienes a Cristo Jesús y aceptas al Mesías como tu Señor y Salvador, también se te lee un compromiso, te dice, mira, tu vida está desastrosa, tu vida va al infierno, tu vida está perdida, tu hogar está perdido, pero te digo una cosa, hay vida y hay esperanza en Jesús. Él vino para cosechar tu alma para su reino. Si tú te arrepientes, dejas el mundo, dejas la idolatría, dejas las cosas que a Dios no le agradan, y el Señor, por gracia, Efesios capítulo 12 y versículo 8, nadie puede hacer nada para ser salvo. La salvación viene de Dios solamente. Los mandamientos que el Señor nos da es un precepto para que nosotros le obedezcamos al Señor. No son para salvación, es una guía para tu familia. La Biblia, mis hermanos, es un manual para que tú sepas cómo conducirte en la casa del Dios viviente. Amén. Para eso es. Entonces nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, vamos y le llevamos esperanza a las personas y vamos y las cosechamos. Nuestro trabajo como hijos de Dios es que tú ya fuiste cosechado para el reino de los cielos. Ahora tú seas un trabajador en el reino de los cielos, donde tú y yo nos pongamos, ¿verdad?, toda la armadura de Dios y vayamos a cosechar, ¿verdad?, las almas que todavía están perdidas, a presentarles el evangelio. Y cuando esas personas aceptan al Señor, les presentamos todo. El problema es que muchas veces nosotros como hijos de Dios no llevamos el evangelio correcto. Les decimos a las personas a medias y por eso se van para el mundo para atrás. Por eso reniegan y por eso le fallan a Dios. Porque nomás les decimos, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal? Y dicen, sí, mira, si aceptas a Jesús ya no vas a ir al infierno. Pero no le leemos los mandamientos, no les leemos. Mira, es que la Biblia dice que tienes que dejar de adulterar. Si no estás casado, cásate. Si estás haciendo esto mal, componlo, renuncia al mundo. Si estás adorando ídolos, renuncia a ellos. Hazte una liberación, una limpieza, acepta al Señor. Y mira, aquí están los mandamientos para que los sigas. Tú eres salvo por la sangre de Jesús, eres salvo por la gracia del Señor Jesús. Pero si tú aceptas a Cristo Jesús, aquí están los mandamientos para que tú vivas por ellos. Lee la Biblia todos los días y si tienes alguna pregunta, aquí estoy para ayudarte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no les decimos eso para que ellos digan como el pueblo de Israel, sí, Señor, lo haremos. O como los discípulos, sí, Señor, estamos listos para seguirte, Señor. Sí, Señor, voy a dejar la red para seguirte. No les decimos eso. Y por eso las personas nomás aceptan a Jesús y piensan que es todo lo que tienen que hacer. Y cuando vienes y le lees los mandamientos, pues ya es demasiado tarde. Es como el esposo y la novia. Cuando la novia se va con el esposo y vive con ella ya por 5, 6, 7, 8 meses, 10 meses y no se casa, ya después no le importa casarse. ¿Cierto? Así viene siendo. Le dice una persona que acepte al Señor Jesús y hasta los 6 meses le andas diciendo que guarde todo lo que debe de guardar. No, al principio debemos decir todo. ¿Quieres aceptar? ¿Quieres ser la novia de Cristo? ¿Quieres pertenecer al Señor Jesús? Sí, mira, nomás los puros 10 mandamientos, no necesitas decirle que aprenda toda la Biblia, nomás dile los 10 mandamientos. ¿Cuántos se lo saben, hermanos? El número 1, ¿cuál es? Segundo,
Bueno, para que no nos guardemos más tiempo, el número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Ok? Santificarás las fiestas. Sin ofender, los cristianos sacamos las fiestas de aquí, no queremos saber nada, pero las fiestas aquí están. ¿Qué es una de ellas? Pentecostés. ¿Y en qué nos molesta? En nada, nos trae beneficio, nos trae enseñanza, nos trae instrucción, ¿cierto? ¿Cuántos están siendo bendecidos que le esté explicando sobre Pentecostés? Bueno, esa es una fiesta. ¿Cómo la celebras? Dándole gracias a Dios, reconociendo los tiempos y trayendo una ofrenda a la casa de Dios, una ofrenda especial de tu corazón. El número 4, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Así de sencillo. 5, no matarás. 6, no cometerás adulterio o actos impuros. 7, no robarás. Un cristiano no puede robar, hermanos. Amén. Un cristiano no puede robar. Si tú eres cristiano y le debes a alguien, págale. ¿Ok? Porque un cristiano no puede ignorar, le debo a Julano y piensa que Julano se le olvidó. No se le olvida, nadie se le olvida. ¿Ok? Es a menos que esa persona te absuelta de tu pecado. ¿Ok? Porque el pedir prestado y no pagar es pecado. Aquí está. No robarás, mucho menos a Dios. 1 Corintios 9:6, si no estoy equivocado, dice: cada uno conforme proponga en su corazón traiga algo a la casa del Señor. Ahí hay una medida en el Antiguo Testamento que es el diezmo. Si crees en el diezmo, pues si ganas $100, dale $10 al Señor. Si no quieres creer en los diezmos, pues dale $20 al Señor y está más mejor. Sí, porque la ofrenda en el Antiguo Testamento era mayor que el diezmo. O sea, dije, yo no creo en diezmo, está bien por mí, gloria a Dios que no crees en diezmo. Si no quieres creer, pues está bien, ¿verdad? Pero la ofrenda rebasaba el diezmo. No es como que la ofrenda es menor. Bueno, ya no les hablo de cosas tristes porque no quiero que se me ponga triste. 8, no dirás falso testimonio ni mentirás. Eso el cristiano tiene que hacerlo a un lado. ¿Ok? No consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Por qué? Por eso ponte la coraza. Perdón, la coraza, ¿cómo se llama? El yelmo, ¿verdad? Yelmo, póntelo. El casco, póntelo. Para que cuando lleguen los pensamientos reboten para acá, reboten para allá y no penetren y no entren. Porque los pensamientos son muy malos. No los puedes detener que lleguen, de llegar llegan. Pero ¿qué crees? Cuando tienes el casco puesto, como el que va en la motocicleta, del casco puesto, si se cae, pues se protege. Para eso es ello, para protegernos ello. El 10 dice: no codiciarás los bienes ajenos, ni la mujer de tu prójimo, ni nada. ¿Ok? Los mandamientos son para amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Eso es lo que son los mandamientos. Entonces lo único que tenemos que hacer es limpiarnos de toda contaminación para agradar al Señor. ¿Cuántos quieren que la presencia del Señor venga sobre sus vidas? ¿Cuántos quieren que los dones se manifiesten en sus vidas? En sus hijos. Amén. Pues entonces a darle gracias al Señor, a obedecer al Señor. Y día con día de esta cuarentena todos tuvimos que haber sacado algo con nuestra familia al estar reunidos juntos. Amén. No por jactancia, no. Dios me libre, ni por orgullo. Debemos ser humildes, dice el Señor, en todo momento. Pero a mí en personal lo que me gustó es que mis hijos todos los días querían que estuviéramos orando. Ya no nomás es cada en cuando, o una vez por semana, o cada en cuando, ¿no? Todos mis hijos me dijeron: papi, queremos orar. Y empezamos, ok, pues ya ve, pues empezamos a orar por la cuarentena, por el virus, que por esto, y por la iglesia, y por todo. Todos los días de la semana dije: mira, esto es de todos los días. Entonces luego después me cambiaron. Dije: vamos a orar por todas las necesidades y la iglesia, y luego queremos que nos enseñen. Puras preguntas que ellos tenían. Y le digo una cosa: yo saqué eso de la cuarentena, ¿verdad? Que incrementó mi relación con mis hijos más, se triplicó o cuadruplicó. Y nos reunimos todos los días, lunes, martes, jueves y viernes en oración y en enseñanza. A mí me ha salido muy bien. Ellos mismos bajan para abajo y me dicen: papi, vamos a orar. No ponemos un horario como religiosidad, que a las 5, que a las 6. A la hora que ellos bajan y dicen: ya estamos listos, yo dejo lo que esté haciendo porque son importantes mis hijos y me pongo con ellos. No sé ni de qué tema quieren que les hable, pero allí el Señor me da lo que ellos quieren.
y dicen, papi, gracias porque hemos aprendido bastante. Yo los encourage, ¿cómo dice en español? Encourage, ahora sí, los animo, ¿verdad?, a que haga eso con su familia o lo empiece a hacer con su familia. Usted como padre, póngase con ellos y dígales, quiero sacarte de dudas de todas tus preguntas. ¿Sí? Queremos una iglesia fructífera. Queremos que nuestros hijos sean fructíferos espiritualmente. Oramos por muchas cosas. Y una de las cosas, hermana Sonia, oramos por los dones espirituales. Oramos por sueños. Lo dejó el 2:28. Pentecostés es sobre sueños, visiones, bajar la presencia del Señor, cosechar las almas. El Señor dice Hechos 2:17, Pedro, cuando recibió el Espíritu Santo, se levantó valiente, poderosamente, y les dijo a todos aquellos varones judíos, los que habitan aquí en Jerusalén, esto sea notorio. Estos que ustedes ven acá, como que ustedes dicen que están borrachos y le están levantando falsos, no están borrachos como ustedes suponen. Esto es lo que dijo el profeta Joel 2:28, dice, en los postreros días derramaré mi espíritu. ¿Cuáles son los postreros días? Desde hace 2000 años hasta este día. Ya se están terminando los 2000 años. Nuestro Mesías ya viene pronto. El tiempo de la gracia, el que le llamamos nosotros periodo de la gracia, está por culminar. Preparémonos, santifiquémonos con nuestra familia para irnos con el Señor prontamente. Póngase de pie en esta hora y le damos gracias al Señor. Un aplauso al Señor fuerte, hermanos. La importancia de obedecer a Dios, la importancia de la Torah, que es la Torah, es instrucción. Déjeme decirle, es la base de todo lo que hay en el universo. Sin la ley el hombre deja de existir. Todo fue creado por la palabra de Dios. Cuando la naturaleza pierde las leyes, se vuelve loca y se destruye. De igual manera, una sociedad sin ley o sin instrucción se pierde y se corrompe y cae en las manos del caos, de la confusión y del diablo. Por eso usted ve Estados Unidos y estas personas con tantas revueltas. Amén. No vamos a hablar de política ni de lo que está sucediendo, pero es triste tanto ver a la persona, al George Floyd, que fue por lo que le pasó. Es triste verlo, lo que le sucedió. No se merecía eso, pero tampoco tantos negocios no merecen que alguien venga y les destruya sus lugares tampoco. No merecemos. Oremos por esta nación, hermanos. Oremos por la violencia, y a causa de que todas personas que no obedecen, tanto como el que abusa de la ley, es por causa de esto. Falta Cristo en su corazón, falta el Señor en sus vidas, falta el Espíritu Santo que venga sobre ellos para que tengan amor por el prójimo, relación con Dios y amor por el prójimo. Amén. ¿Hay alguna persona que esté aquí que no conoce a Jesús, que quiera aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, nacer de nuevo? Si todos ya conocen de Dios, me alegro. Vamos a buscar de Dios cada día más y más. Levanta tus manos al cielo. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque mandaste de tu Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Padre, cuando llegó aquel día, aquellas personas estaban reunidos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo fuerte, un viento recio que soplaba, el cual, llenando la casa donde estaban sentados, Padre, se les aparecieron lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Padre, en estos momentos yo te pido por todos los que estamos aquí, los jóvenes, los niños, Padre, que tu presencia sea llenado su corazón, que así como aquella casa se llenó de tu espíritu, de tu viento, llenó aquella casa donde estaban sentados, Padre. Yo te ruego que llenes el corazón de nosotros, Padre, que ese espíritu, que ese viento entre en el corazón, limpie, quite toda amargura, toda tristeza, todo dolor, Señor. Que tu espíritu que vino sobre aquellos 120 apóstoles o discípulos que te seguían, Padre, que aquella casa donde estaban reunidos entró ese viento fuerte que tembló, que llenó, Señor, aquel lugar.
Padre, yo te ruego que también, Señor, en cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, que tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, llene, que no deje un lugar, Señor, que no deje un lugar, Padre Santísimo, Señor, sin que sople tu Espíritu, que sople en su mente, que sople en su corazón, que sople en su interior, Señor, que traigas paz, que traigas shalom. Señor, yo oro, Padre Santo, Señor, para que tu iglesia, las familias de El Shaddai, con todos aquellos que nos visitan, Señor, yo oro para que tu presencia, los 9 dones del Espíritu se empiecen a manifestar. Padre, que así como bajó en el monte Sinaí aquella nube espesa, aquella presencia tuya, que así mismo, Señor, baje en estos momentos tu presencia sobre cada corazón, sobre cada persona. Que así como en el aposento alto vino ese viento, ese soplo, ese espíritu, y llenó los corazones, Pedro se levantó valientemente, Señor. Aquellos 120 empezaron, Señor, a hablar en diferentes lenguas, los diferentes idiomas alrededor del mundo. Que tu palabra, Señor, venía, Padre Santo, en ese día a cosechar las almas. Padre, y como primicias fueron cosechados aquellos 120 del aposento alto, Señor. Oh Padre, y todos aquellos fueron llenos de tu Espíritu Santo. Se asentaron lenguas, se asentó tu presencia, Señor, reposó sobre ellos. Yo oro para que tu presencia se repose, Padre, sobre cada uno de mis hermanos, sobre los jóvenes que están aquí, Señor, que tengan visiones, que tengan sueños, Señor, que aún ellos tengan comezón más de entender y buscar de tu presencia. Señor, pido que se asiente, Señor, tu gloria, que sean llenos la casa, su cuerpo, Padre Santo, de tu Espíritu sobre ellos, Señor, y que se les aparezcan, Señor, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los que están aquí, Señor, para que salgan afuera y lleven el mensaje, que las demás personas se queden maravilladas. Que así como el Espíritu Santo se asentó sobre cada uno de ellos, yo pido que tu presencia se siente, penetre, Señor, sobre cada uno de mis hermanos. Y aquellos que estaban en ese aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo, ninguno se quedó fuera. Así yo pido en esta mañana, y los que vinieron en la mañana, que sean llenos de tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo repose sobre ellos, para que se levanten valientes como Pedro se levantó, y comiencen, Padre Santo, a predicar el Evangelio, Señor, a hablar tu palabra, Señor, según el Espíritu les daba a ellos que hablasen. Según el Espíritu tú les des a cada uno de ellos, Padre Santo, Señor, que hablen cada día, Padre Santísimo, Señor. En estos momentos, Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, en el nombre poderoso de Yeshua, Señor. Levanta tus manos y vamos a adorar con una alabanza, y después te doy la bendición del Señor. Adórale, que Él vive. Dale gracias por su presencia. Dale gracias por haber mandado de su Espíritu, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros, qué lindo es. Oh, nos da la paz, nos da la tranquilidad, Señor. En medio de las pruebas nos quita la ansiedad, nos quita la depresión. Oh, Samarriba Kandara Basaya Baruja Shema. Te adoramos, Dios. Aleluya. Te adoro, mi Señor, por mis hermanos que están aquí, Padre. Te adoro por mis hermanos que están aquí, Padre mío, Dios mío. Te bendigo, Dios, en este día, Padre. Aleluya. Adórale, hermano. Me rindo a ti, Yeshua. Jesús, estamos aquí, Padre. Te adoro, mi Señor.
Gracias, Yeshua. ¿Cuántos pueden voltear al cielo y decir: sí, Señor, haremos lo que tú nos mandes? Voltea al cielo y dice: sí, Señor, haremos lo que tú nos mandes, Señor. Lo haremos con gozo y alegría. Levanta tus manos y recibe la bendición de Dios. Les digo a ustedes, no es bendición mía, solamente somos repetidores de lo que Dios nos usa. Somos los labios del Señor. Número 6, 23, 24, 25, 26. Dice así el Señor: así bendecirás a mi pueblo de esta manera. Iglesia El Shaddai e Israel y todos los que nos ven en Facebook, en YouTube, que Yahweh los bendiga, que Yahweh los guarde, que Yahweh haga resplandecer el rostro sobre sus vidas, que Yahweh tenga de ustedes misericordia y que Yahweh les dé shalom en su hogar, paz en su corazón, y que en estos momentos escuchen que Yahweh, su Dios, su Elohim uno es, que amaremos a Yahweh nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y estas palabras que yo, Yahweh, te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Palabra de Dios dice: y todo te saldrá bien. En el nombre de Jesús, Yeshua, te bendigo, amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones. Y a todos los que nos visitaron, esperamos que el Señor les haya bendecido, que hayan entendido la palabra. Siempre trato de hablar lo más claro para que le entiendan y se vayan bendecidos para su casa. Que Yahweh los bendiga y los esperamos el miércoles. Vamos a tener servicio regular. El miércoles vamos a tener servicio regular. Igual que hoy, no va a haber clases para los niños, nada de eso, pero va a tener servicio regular. El miércoles, pues muchos no vienen igual, pero alcanzamos a ser igual o menos que los que somos. El miércoles los esperamos. Vénganse los que nos visitan, también les esperamos también. Y esperamos que no sea la primera ni la última vez. Que Dios me los bendiga a todos, ¿ok?